Hola chicos, buenos días. La idea es poder explicarles un poquito lo que estuvieron trabajando acerca de globalización y lo que va a ser el futuro tema que es globalización y su relación con esta pandemia que estamos padeciendo, que es el COVID-19. Si tenemos que hablar del fin de la globalización, si tenemos que hablar de una nueva globalización que se llama desacoplada, si volveremos al siglo XIX, antes del auge de la globalización y su relación con esta pandemia, pero bueno, antes de entrar un poquito en eso, vamos a ver lo que significa la globalización, qué implicancias tiene y cómo afecta a los estados. Primero que nada, destacar que es un proceso multidimensional de interrelación entre los países. Multidimensional porque tiene distintas facetas, tiene una faceta económica, política, cultural, social y destacándose obviamente lo que es la faceta económica. Por eso es multidimensional. Y que ha tenido es un proceso, es decir, donde ha pasado por distintas etapas la globalización hasta llegar a la globalización actual, teniendo como modelo esta globalización el modelo neoliberal, es decir, el capitalismo, a lo cual ustedes estuvieron trabajando, que el capitalismo ha pasado por distintas etapas o periodos el capitalismo, desde un capitalismo eh, mercantil, basado fundamentalmente por el liderazgo de las potencias de ultramar, como España y Portugal, con las conquistas de nuevas tierras y la extracción de metales preciosos, con un capitalismo, perdón, industrial, en la cual aparece liderada por Inglaterra a partir de la Revolución Industrial y después su expansión al resto de Europa, como en Francia, en Alemania y después a Estados Unidos, con una mayor producción de bienes y con un avance en los transportes. Un capitalismo monopolista liderado por Estados Unidos, donde se caracteriza por la gran producción en serie de bienes de consumo, y el capitalismo global, que es el que estamos viviendo actualmente, liderado por distintos ejes o por distintos polos de desarrollo, que son distintos países, como por ejemplo Japón, el bloque económico de la Unión Europea, Estados Unidos como el gran líder de este modelo capitalista, y el surgimiento de los países emergentes cada vez con mayor poderío, como por ejemplo lo son hoy en día China. Esta globalización tiene como inicios cuando comienza la Guerra Fría. La Guerra Fría, primero hay que ubicarnos en el tiempo, que comienza cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en mundo de Oriente y Occidente, el Oriente comunista, con un modelo comunista liderado por la ex Unión Soviética, Occidente liderado por Estados Unidos, con un modelo capitalista. La gran diferencia entre ambos es que el modelo capitalista, los bienes de producción son de propiedad privada, donde el mercado se maneja a partir de la ley de la oferta y la demanda. Es un modelo totalmente individualista, donde el producto final es obtener la ganancia. En el modelo comunista los bienes de producción están a cargo del Estado, tiene un fin colectivo y no individualista, donde toda la producción obviamente está, sí, como dije anteriormente, a cargo del Estado. Está monopolizado de alguna manera por el Estado. Esta Guerra Fría se la llamó así porque si bien existía la peligrosidad de que en algún momento se pudiera desencadenar una nueva guerra, ellos ejercían sus dominios políticos interviniendo en conflictos bélicos en terceros países, donde apoyaban a esos países. Eh, Sonando el rentón del celular de mi marido. Bien, eh, esta Guerra Fría finaliza eh, a finales de los 80, principios del 90, cuando se produce la caída del muro de Berlín, que era el símbolo de la Guerra Fría,
y por supuesto también en consecuencia años más tarde se produce la desintegración de la Unión Soviética. Entonces tenemos que la globalización es un proceso multidimensional de interrelación entre los países que tiene como modelo el capitalismo, ya vimos que era un modelo capitalista, que pasó por distintas fases o etapas. Esta globalización ha determinado una gran cantidad de ventajas, como una mayor interrelación entre los países, un avance cultural, nuevos mercados financieros y con una serie de desventajas donde los que se benefician son muy pocos los países, hay países que los que no tienen el desarrollo tecnológico o comunicacional no logran alcanzar el auge del gran desarrollo como si lo tienen otros países. En esta globalización hay tres grandes actores que participan del modelo de este proceso de globalización, perdón, que son el Estado, las multinacionales y las organizaciones supranacionales. El Estado, que en este proceso de regionalización ha tenido que ceder parte de su soberanía, siendo uno de los elementos constitutivos más importantes del Estado. Las multinacionales, con sus casas matrices y sus filiales, con su casa matriz, mejor dicho, y sus filiales en distintas partes del mundo, donde genera un nuevo modelo de producción que es de deslocalización, que se llama productivo, o de flexibilización productiva, en la cual tienen su casa matriz generalmente en algunas de las que también se consideran ciudades globales importantes como Tokio, Nueva York, este, Londres, y tienen filiales en distintas partes del mundo, en aquellos lugares donde se implementa un trabajo precario, donde se paga muy poco por las horas de trabajo y donde hay una gran demanda de trabajo, donde hace falta mucho, mucho el trabajo. Esto beneficia fundamentalmente a los países emergentes y genera perjuicios en los países desarrollados donde de alguna manera se pierde parte de ese trabajo porque se va hacia los países en crecimiento. Eh, las organizaciones supranacionales son las que vimos anteriormente, que eran la OMC, con la Organización Mundial del Comercio, con el BID, con el Banco Mundial, con el FMI, con Naciones Unidas, es decir, con esas organizaciones que tienen distintos fines políticos, económicos, y que comienzan a tener un alto grado de participación dentro de esta globalización. Eso por un lado con respecto a cuáles son los actores y demás. Esta globalización ha generado una serie de ventajas en lo que tiene que ver con la comunicación. Se habla hoy de un achicamiento del espacio a través del tiempo. Hoy en día uno puede conectarse con una persona en cualquier parte del mundo en cuestión de minutos y segundos gracias al avance tecnológico. Se habla de un mercado financiero, de una gran apertura económica, de mercados financieros virtuales, donde hoy se realizan la compra y la venta de acciones o de empresas, ya no en forma directa donde una persona va a un banco y deposita el dinero, sino que lo hace en forma virtual a través del mercado financiero, todas esas transacciones comerciales. También es importante que hay una gran inversión de capitales, de lo que se llaman las IED, inversiones extranjeras directas, que son capitales que invierten en empresas que ya existían en algunos países o crean nuevas empresas con la finalidad obviamente de obtener beneficios. Ninguna multinacional se va a instalar en algún país donde el fin último no sea obtener la ganancia. Generalmente en aquellos lugares donde son más permisivos, con los controles fiscales o con las normas ISO, las medioambientales, o tengan algún grado de beneficio impositivo. Y por supuesto, lo que les decía antes, generan toda una serie de trabajos precarios, sabiendo que lo que hay en ese lugar es una gran demanda de trabajo.
Eso con respecto a, bueno, a las inversiones extranjeras directas que tiene que ver con las ventajas. Las desventajas es que no todos los países gozan de ese grado de beneficio eh, que da la globalización, porque de todos aquellos países que no tengan el avance informático o telecomunicación o los medios de capital para poder estar inserto en este mundo globalizado, obviamente quedan apartados de este mundo global y pasan a ser los países más pobres, menos desarrollados o los países del subdesarrollo, que es un poquito lo que también vamos a empezar a trabajar la próxima clase. Entonces, eh, tenemos también como ventaja la homogenización cultural, donde hay pautas o modelos culturales de consumo que se homogenizan, es decir, donde hay un modelo cultural, un modelo de consumo. Esto con respecto a la globalización, a qué características tiene, qué aspectos abarca, cuáles son algunas de las ventajas y de las desventajas que tiene. Tenemos que tener en cuenta que los países para poder competir en este nuevo mercado global tienden a agruparse en bloques económicos para poder competir en forma bloqueada y no en forma individual, ¿sí? Existiendo después dentro de esos bloques económicos distintos niveles de integración económica hasta llegar hasta un mercado económico como lo es de gran integración, como lo es la Unión Europea, como el máximo nivel de integración económica. En la actualidad, este mundo globalizado, eh, bueno, está liderado de alguna manera por las grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, eh, o en segundo lugar Japón, y sin lugar a duda el resurgimiento cada vez mayor de los países emergentes como pueden ser la India y sin lugar a duda lo que es hoy en día China, como el gran mercado productor y consumidor a pesar de tener un modelo de producción totalmente diferente al modelo capitalista. Esto con respecto a la globalización y a cuáles son ventajas, desventajas y cómo ha beneficiado o ha perjudicado a algunos países en esta interrelación. Esta globalización ha venido a marcar también la existencia de dos grandes grupos de países, los países desarrollados y los países subdesarrollados, los países del norte, los del sur, los industrializados, no industrializados, los centrales o los periféricos, distintas denominaciones que van adquiriendo de acuerdo al criterio de análisis que se tome para establecer esta distinción entre países. Entonces, una de las cosas que ustedes van a tener que trabajar es acerca de cuáles son las teorías que determinan que existan estos dos grandes grupos de países. Entonces van a tener la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. Ahí ustedes van a tener que identificar qué tienen en común y en qué se diferencian esas dos teorías. Comparar cuáles son las características de un país desarrollado con un país subdesarrollado y los países en vías de desarrollo, entre otros de los aspectos para trabajar la próxima clase. Y por supuesto, lo que les dije al principio, cómo esta nueva pandemia ha venido de alguna manera a socavar los cimientos de esta globalización. Si esta pandemia es la enfermedad de la globalización o es el virus propio de la globalización, si vamos a hablar de una nueva globalización a partir de ahora, si volveremos a polos de desarrollo o dejaremos como era en el siglo XIX, eh, toda esa relación que iremos viendo que obviamente va a ir cambiando, que estos no son cambios que se van a dar paulatinamente de acá a una semana o un mes, sino que sin lugar a dudas esta pandemia viene a mostrar o a generar
cambios sociales, políticos y culturales muy profundos, pero fundamentalmente económicos van a ser muy grandes, donde verdaderamente vamos a hablar de un nuevo modelo de globalización o de un retroceso a lo que era antes de este resurgimiento eh, global, del mundo globalizado. Bueno, esto es más o menos como para que ustedes entiendan qué es lo que van a trabajar. La idea va a ser a partir de videos o artículos, no sé muy bien, pero de artículos seguro. Voy a ver si encuentro algún videíto que pueda acompañarlos a ustedes en el aprendizaje y después, bueno, eh, les dejo como sorpresa cuál es la actividad que van a tener que realizar. Bien, nos estamos comunicando. Cualquier duda o consulta que ustedes necesiten, saben que pueden contactarse conmigo, que la brevedad de lo que puedo siempre contesto todos los mensajes de todos o las dudas que tienen y me van consultando. Bueno, fundamentalmente cuídense, los quiero mucho. Chao.